Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, estamos con Pedro para Ecosistema por 25. Primero, Pedro, sabes que te aprecio mucho. Nos conocemos desde no sé cuándo. 2012. ¿2012? 2012 son muchos años ya. 2012 fue el e-commerce de Buenos Aires. Que Es cierto que nos viniste a visitar. lo vine a visitar. Y cómo cambió todo en todo este tiempo. ¿Te imaginabas que íbamos a llegar a 25 años de industria? De ecosistema, porque ya es un ecosistema, es transversal a todo lo que son las industrias. Pues la verdad que me parece increíble, ¿no? Que han pasado ya tantos años. Bueno, al final siempre imaginas, ¿no? Que sobre todo estando en el sector en el que nos movemos, que sí, podíamos crecer, podíamos seguir impulsando y desarrollando el ecosistema digital y bueno, y súper contento. ¿Y cómo ves estos 25 años? ¿Cómo los viviste, no? Porque yo siempre hago la analogía de que uno tiene año perro, año gato, año elefante, año mamut. ¿Los viviste por 5, por 7, por 20 años? ¿O el año mamut le pones la cantidad que quieras? ¿Cómo fue la velocidad? Pues no son años normales los que vivimos nosotros. Se me ha pasado rapidísimo. Se ha pasado volando y viendo, por ejemplo, el desarrollo, dos partes, ¿no? De toda revolución mobile, que ahí fue, bueno, desde 2011-2012, que es cuando yo empecé en el sector. A ver, ya me vas a tocar los tres, vas a tener que elegir los tres momentos, bueno. ¿tá? Pero antes de eso quiero que nos cuentes, porque nadie conoce cuándo al Pedro le cayó la manzanita tipo Newton y dijo, lo mío es la industria digital, el ecosistema digital. Bueno, ¿Cuándo fue ese momento? 2000, yo trabajaba en una revista del mundo de la logística, del transporte. Esto es un inédito. Claro, sí, tal cual. Año 2009, 2010, 2011, 2012, entonces en esos años, aquí en España, vamos hablando ya de ecosistema aquí en España, no se hablaba tanto de e-commerce. Había llegado un par de años antes Inditex, había lanzado su e-commerce, empezaba a llegar Amazon y yo trabajaba... ¿Cuándo fue lo de Bybit? ¿Compró en esa época más o menos? Por esa época. Fue el auge, empezó el auge de los clubes de compras, Privalia, las cuponeras, Privalia, Showroom Privé y las cuponeras, Groupon, Let's Bonus aquí, que luego también estuvo en Sudamérica. Entonces, pues todo en ese año, Grupalia. Años 2011, 2010, 2011, 2012, e-commerce como tal, pues no se hablaba tanto, ¿no? Entonces nosotros en esa revista donde trabajábamos del mundo de la logística, al final en la logística empezó y vio en el e-commerce una tabla de nuevo negocio que estaba surgiendo, que no estaba antes. Entonces nosotros teníamos cada vez más noticias, nos llegaban más inputs, más solicitudes de información de, oye, está este segmento creciendo, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces de tener cada vez más informaciones, hacer cada vez más especiales de e-commerce, más entrevistar a departamentos de e-commerce, pues bueno, ahí pues con mi socio que conocí, que era mi compañero en esa revista, pues decimos, aquí hay que montar un medio más focalizado en e-commerce, ajeno a logística. Entonces, pues bueno, abandonamos la compañía en ese momento donde estábamos y fundamos e-commerce News en marzo del año 2012. Mira qué bien. Y a partir de ahí ustedes vinieron haciendo la cobertura con eventos, con contenidos. ¿Cómo ves esa evolución y cuáles fueron los momentos que fueron realmente momentos bisagra, anabólicos, aceleradores? Y te saco la pandemia, porque la pandemia para mí es una era, es un cambio de era, ¿no? Fue una CDC al cuadrado, un antes, un durante y un después del COVID-19, pero ¿cuáles colocarías en España? Porque, viste, cada ecosistema tuvo sus propios anabólicos. Se pueden compartir varios, porque hay algunos que son comunes, pero tienen distintas dimensiones y fueron en distintos momentos o tuvieron distinto impacto. Por ejemplo, ustedes, la llegada de Amazon, el impacto fue mucho más fuerte que en otros países. Pero ¿cuáles son para vos los tres? Sí, ese es uno, y la llegada de Inditex, cuando se metió realmente Zara, porque el Corte Inglés ya estaba
decir, el primer e-commerce del Corte Inglés fue antes de los años, es decir, fue año final, es que no sé si 98, 97, pero fue porque decir, el Corte Inglés ya estaba, pero realmente cuando llegó Zara, cuando Zara dijo... Que lo hicieran bien, ¿no? Porque la realidad es que se pusieran los pantalones cortos y jugaran el partido a nivel de los grandes players, que siempre vos te comparabas, bueno, Amazon era el referente como parámetro de medición, pero que realmente tuvieras una experiencia de compra positiva y pudieras lograr la satisfacción de ese producto o servicio que estás comprando de la misma manera que por canales tradicionales. Ese es el concepto de experiencia de compra. Eso recién lo hizo Inditex como gran pionero y la llegada de Amazon. Exacto. ¿Eso qué año fue? Esto fue 2010, 2011, más o menos. ¿Y vos viste ahí un cambio realmente? Porque eso pasó en México también. Y todos dijimos, porque primero pasó en España y después vino México y después vino Brasil, como dentro de Iberoamérica. Y acordate que estamos haciendo el ecosistema por 25 en Iberoamérica. Pero no tuvo el mismo impacto la llegada de Amazon en México, porque se pensaba que una vez que iba Amazon desembarcara, todos los retailers y las marcas se iban a poner las pilas en serio. Y eso demoró. No se pusieron dando las pilas. No. Acá en España pasó algo semejante, ¿no? Tardaron le dejaron como si fuera un océano azul a Amazon para que avanzara. Sí. Amazon, Zalando, no nos olvidemos de todos los pure players, si querés. Y los pure players hicieron su gran negocio, ¿no? Porque tomaron un mercado casi virgen porque no tenía competidores. Sí, así es. Coincido 100% contigo. ¿Y cuándo fue que los retailers y las marcas empezaron a hacer ese switch? Porque ¿qué hubo? ¿Qué sucedió que hizo que empezaran a ver los PC componentes? Porque me acuerdo que Mercadona lo hizo no hace mucho, el ponerse realmente las pilas. No, de hecho Mercadona había años en las juntas de accionistas, en las declaraciones que hacía el fundador, Juan Roig, al principio, de hecho, él no confiaba en el e-commerce, en el caso de Mercadona. Pero, pues, no sé, ¿qué años estoy hablando? Por 2013, 2014, no sé, a partir de ahí. Pero luego sí que, pues a partir de 2015, 2016, sí que ya él y ya prácticamente todos los grandes dijeron, ostras, hay que estar en e-commerce. Él no creía, Juan Roig no creía en el e-commerce, pero... Es cierto que vino a su hija y es como que un cambio mindset, un recambio generacional, que es necesario, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que estos grandes pioneros, yo siempre digo que los visionarios son los locos que les salen las cosas bien, ¿sí? Porque vos tenés una Mancio Ortega, tenés lo que ha hecho Roig como imperio es espectacular, y obviamente él tiene un estilo, una forma de hacer las cosas. Y lo viene haciendo hace cuántos años y le viene yendo bien. Y sigue yéndole bien. Entonces, hay que tener en cuenta que el canal digital no era canal. O sea, para esos retailers no generaba un porcentaje que supere los 2 dígitos que haga que puedan cambiar todos los procesos, porque es molesto cuando no tiene volumen. Porque cuesta mucho cambiar los procesos de una compañía, más en compañías de ese tamaño. Sí, pero al final la realidad le captó. Es decir, tanto él como muchos otros se dieron cuenta de que muchas veces incluso diciendo es que si está todo el mundo y no estoy yo, aunque realmente no crea, tengo que estar. Bueno, porque el consumidor estaba ahí porque los hábitos de consumo, porque el consumidor empezaba a exigir esa opción. ¿Y por qué pensás desde tu punto de vista que vos vas y llegás a todos esos retailers y marcas? ¿Por qué les costó tanto? Porque yo te entiendo que en el 99 no lo vieras. Te entiendo que en el 2005, porque 2007, que todavía no estaba el mobile, no lo vieras. Pero en el 2010, ya con el mobile, que ya estaba bastante... No estábamos avanzados mucho, pero ya el mobile tenía su peso. La penetración de los smartphones era una penetración mucho más alta. Ya empezamos a ver, se veía el uso y el empoderamiento del consumidor por parte de los smartphones. Teníamos el mismo problema siempre, no había oferta. Vos cuando decías, bueno, quiero comprar vía mobile en España y no tenías una buena experiencia. Sí. ¿Por qué ves que le costó tanto? Dos motivos, ¿no? Sí, gracias. Dos motivos podría decir. El primero, que
lo que decías, un poco como iba en el hilo que comentabas antes, las antiguas generaciones, meterse como decimos en España, en un berenjenal de cambiar estructuras, cambiar procesos, para implementar los departamentos de e-commerce, que era algo novedoso para ellos, que muchas veces a lo mejor ni lo entendían. No había conocimiento, ¿no? Entonces, no había talento. Era algo más complejo, ¿no? Y dos, hasta que no se vieron realmente obligados por el consumidor, por los hábitos de consumo, y eso repercutía en la cuenta de resultados, es decir, mientras la cuenta de resultados estaba correcta, pues venga, pero al final cuando el consumidor te obliga, ostras, estoy empezando a vender menos, ¿por qué? Entonces, cuando los hábitos de consumo están yendo hacia un lado, te tienes que sumar. Y tocaste, Pedro, un tema importante y aparte la cuenta de resultados, el P&L, te juega en contra, porque no es que te juega a favor. Los canales y los medías como un centro de costos, el canal digital era mucho más costoso, sí, por supuesto. Generaba pérdida y tenía un CAPEX que era impagable o que costaba pagarlo y generaba mucho ruido. ¿Por qué? Porque no lo manejabas bien. Entonces el consumidor, en vez que estar contento, y vos eras, si eras el CEO de la compañía, tenías un dolor de cabeza cuando estabas desarrollando los canales digitales. Es un poco es lo que decía Juan Roche, de Mercadona, ¿no? Al final que él siempre decía, es que no es rentable. Me acuerdo que, de hecho, le habré hecho noticias yo de las declaraciones que hacía en los consejos de administración, pero es que no es rentable tal, y hablaba. Luego al final se dio cuenta de que, bueno... Que había que hacerlo, ¿no? Por eso, la rentabilidad, ahora vamos a hablar de eso. Hay que buscar la rentabilidad. La rentabilidad viene en el fondo cuando impacta en los canales físicos, ¿no? O sea, cuando viene con la integración, cuando hablamos de comercio unificado, claro. Y ahí es cuando el canal digital solo para los brick and mortar no tiene la potencia. Sí, es más complejo, claro. No, y aparte tenés que sinergizarlo y tenés que potenciarlo y que impacte en los canales físicos. Pero ahí está, vos elegiste ya uno de los de esos aceleradores, hitos de estos 25 años. ¿Cuál es el otro? Te dije dos, ¿no? Espérate, no me acuerdo ahora. Estamos, viste, los años pasan, los 25 años impactan. Eran dos. Hablamos de... Ya sé, vale. De todo el proceso, vos tenías el proceso de Amazon con el desembarco, Amazon Inditex, que para mí es uno. Los datos. ¿Está bien? Los datos. Los datos es el los datos, pero desde el punto de vista de una empresa data driven o de empezar a manejar todo con KPIs. Exacto. Y después vino inteligencia artificial, Big Data. Eso después vino. Pero eso fue, si querés, la profesionalización o el avance tecnológico o la innovación de tener capacidad de procesamiento y de almacenamiento disponible mucho más fácil. Porque la inteligencia artificial la tenemos hace un montón de años, pero accesible la tenemos hace poco. Claro, el que los departamentos, de hecho, departamentos concretos, especializados ya no solo en la recopilación del dato, sino en sacar el máximo jugo de esos datos. Yo recuerdo además, en una conferencia que me invitasteis, en un Bitex Day de Sao Paulo, en 2016, creo, 2017, llevasteis a un... Ney Patel. ¿Era? A un ex Amazon. El ex Amazon, el que venía con los anteojos. Sí, y ese hombre dijo una frase, se me quedó, y luego la he visto muchas veces. Yo la puse y a partir de ese momento... y es que este hombre dijo que los datos son el petróleo del siglo XXI. El petrodato. El petrodato. Entonces, es decir, para mí eso es el año 2017, 2017, hace ya 7 años. Y luego ha pasado el tiempo y dices, es que era verdad. Él lo dijo y luego se ha hecho realidad. Al final, todos los e-commerce, todos los retailers, todos los merchants, todos los marketplaces que están utilizando los datos y que les sacan jugo a esos datos para personalización, para gestión de la demanda, para predecir demanda, para cantidad de cosas, tienen un recorrido mucho más grande que los que o no lo están utilizando, o lo utilizan mal, o no saben utilizarlo. Los que los pueden ejecutar, los que los pueden leer, los pueden ejecutar y a su vez pueden buscar vías de monetización o de optimización,
Y acá importante es, no solamente estamos hablando de datos del cliente, de la transacción, porque la transacción tiene otros datos que están relacionados con el producto. El producto, el SKU, genera datos también, porque todo el proceso de búsqueda del SKU, de interacción en logística del SKU, si yo sé utilizarlos, puedo optimizar y puedo mejorar todo lo que es, por un lado, el funnel de conversión y por otro lado, el funnel de operación. Y en el fondo, impacta todo en el P&L. Si yo tengo 1 millón de pedidos y logro que ese 1 millón de pedidos se entreguen desde las tiendas físicas y a su vez logro que la última milla o que la mayoría de esas entregas sean pick-up store y la última milla, el porcentaje de que son última milla que yo la tengo que hacer, en vez que hacer 2 kilómetros, hagan 1 kilómetro porque lo entrego desde el más cercano. Más optimizado, siempre. Eso, cuando hablamos en volumen, el impacto en el P&L hace que los números pasan a ser rentables y exponenciales, ¿no? Porque empezamos a ver otro tipo de avenidas de ingresos, que son las avenidas de ingresos que son fuera del negocio tradicional, que es el negocio detrás del negocio. Antes era el crédito personal en un retail electro. Sí. En otros players era el real estate. Hoy el tema del uso de los datos y el ofrecer esos datos con modelos de retail media, viste los números que ahora presentó Amazon y que presentó Mercado Libre, van a pasar a ser el negocio detrás del negocio que sustente todo el ecosistema, el desarrollo de ecosistemas, ¿no? Donde vos estás ya no comercializando productos como retail, sino atendiendo clientes que por distintas fuentes monetizas. El retail media que le has mencionado es, de hecho, es casi la cuarta ola, ¿no? Sí, si querés, cuando empezamos con los datos, si querés ahí podés engancharlo con este concepto de la ola del buscador, la ola de las redes sociales y ahora la hora del retail media, pero transversalmente está todo la evolución en la profesionalización o en cómo destilar esos petrodatos para poder ejecutarlos. Y acá lo más interesante, no sé si estás de acuerdo, es que hoy podés impactar en el offline. Porque antes siempre hablamos online. ¿Sí? Hoy el online necesita más al offline que el offline al online. O sea, si queremos ser rentable, a mí cuando viene un retail me dice, tengo PC Componentes, tengo una penetración de más del 30%, 40% de mis ventas vienen por canales digitales. Pero es muy costoso el canal digital. ¿Cómo hago para rentabilizarlo y hacerlo sustentable? Tiene que impactar en el tráfico, tiene que impactar en la tienda física. Claro. Y se tiene que montar en la tienda física. Si no, no va a ser sustentable en el tiempo. Hacer un retargeting, incrementar las ventas, lograr el DORO, hacer todo el tema de recurrencia, de lograr que ese cliente yo lo monetice no solamente por los productos que yo vendo, sino por los productos que venden terceros, con el concepto de seller, de incorporar, de profundizar y ampliar categorías con estrategias de marketplace o de sourcing, y a su vez empezar a manejar otro tipo de servicios que son por ahí productos o servicios que yo no tengo, que no son tradicionales, que decir, bueno, hago instalación, hago retail media, ofrezco mi metro cuadrado para que otros entreguen sus productos. Y empezás a transformarte en un operador logístico si te descuidas. 100% de acuerdo, es así. Y bueno, tenemos, ahí si querés, veo que anotaste este tema, ¿no? No sé si te acordás. ¿Vos te acordás qué era? ¿Qué es esto? Una Blackberry, una especie de Blackberry. Una especie, era la Palm. ¿Te acuerdas las Palm? Es que era más pequeño. Era joven, era muy joven. Yo eso no lo llegaba a ver. Esto, vos pusiste ahí la revolución mobile, ¿no? Yo creo que esto se potenció. Esto tuvo como distintas capas, ¿no? Tenías la capa, si querés, que venimos hablando, pero transversalmente a todo eso, vos tuviste una revolución a nivel de empoderamiento del consumidor a través de, acordate que antes de 2005, 2006, antes que empezaran las pantallas touch, vos la compra la hacías vía desktop. Y si eras una persona con suerte o con plata, tenías la alta gama que era una notebook. Porque tener en esa época una notebook eran pesadas, ¿te acordás de lo que eran? Claro, la batería no duraba nada. No se habían universalizado tanto, entonces eran más caras. Teníamos los CDs, ¿te acordás? Teníamos los pendrives. O sea, CDs eran parte de la desktop o de la notebook
¿Por qué? Porque tenías que grabar o guardar información o cargar programas. Sí. Y los cargabas vía los CDs y después vinieron los pendrive. Y yo creo que ¿hace cuánto que no usas un pendrive? Años. O sea, antes yo llevaba siempre un pendrive encima y hoy con la nube... La nube, ¿no? La nube y la, claro. si querés, no sé si es confianza, pero hoy la omnipresencia de la conectividad. Porque también tener conectividad, hoy vas a cualquier lado y si un restaurante o alguien quiere tener gente, tiene que tener wifi. Y si no tenés vos tu smartphone con una conexión de 4G, 5G muy potente, ¿no? Porque la verdad que hoy tenemos más que decentes, porque te acuerdas que antes hacer una videoconferencia, nosotros que hacíamos eventos y queríamos traer una persona, era un dolor de cabeza traerla virtualmente, porque no tenías la confianza de que eso fuera a funcionar bien. Se iba a cortar a mitad. Y de repente, ¿viste? Antes de la pandemia empezó a ver toda esa evolución de las plataformas de videoconferencia y obviamente la pandemia potenció todo, que lo hizo más normal. Hoy casi te diría que es una situación anormal, rara, que no puedas hacer una videoconferencia. Sí, claro. Pero ¿cuál fue para vos el impacto de las pantallas touch o del cambio a mobile? Bueno, el mobile, me refería al mobile commerce, de que al final... Pero después viene, para mí el mobile primero viene con penetración, es lo mismo que pasó con internet. En 99 no había oferta. Después hubo oferta y había que mejorar la experiencia. Después en mobile estaba el acceso, estaba el device, pero no habían aplicaciones, no habían apps y no había una buena experiencia. ¿Te acuerdas de Full Responsive? Sí. Que vos decías, bueno, navego por el desktop, navego por el mobile y la experiencia mobile es mala, entonces vuelvo al desktop. Sí. No, el mobile al final, ¿por qué fue una revolución? Porque al final, hoy en día todos, desde hace años, todos tenemos el móvil en la mano. Entonces, al tener un dispositivo prácticamente todo el día en la mano, todos los hábitos... Es ubicuo, se transformó ubicuo cualquier cosa. El comprar se transformó ubicuo, el comunicarse se transformó el consumir, ubicuo, el trabajar. Claro, el consumir, el trabajar, pero consumir ya no solo productos, ¿no? Plataformas, video on demand. Bueno, ahí explota las redes sociales. Y las redes sociales, exacto. Entonces, eso fue un cambio bestial. Bueno, porque empezó a verse como las capas, ¿no? Tenías primero en internet y se construye sobre internet. Después viene mobile y se construye sobre mobile. Después vienen las redes sociales y se construyen sobre las redes sociales. Entonces hay empresas que se montan sobre un WhatsApp, se montan sobre un Instagram, se montan sobre un TikTok y desarrollan su canal de venta y su negocio y sus modelos de negocios aprovechando esas, si querés, capas, esas plataformas que se ponen a disponibilidad y se abre algo que para mí fue muy potente, el ecosistema de APIs y de desarrolladores. Que ahí no es solamente un Meta, ahora antes un Facebook, un Meta desarrollando, sino es el App Store de Meta, el App Store de Android, el App Store de iOS, el App Store de los grandes jugadores que abren con sus APIs para que vos puedas desarrollar valor sobre esa plataforma. Sí, es una opción y de hecho hoy en día con algunas redes sociales más nuevas, pues TikTok por ejemplo, empiezan a haber influencers o marcas que no tienen e-commerce pero venden, ellas venden, ellos mismos venden. Instagram, que eso es un jolín. Bueno, es una forma de monetizar, ¿no? Ellos empiezan a buscar en su propio ecosistema cómo cobrarte o cómo generar algo que cobre o que genere valor, ¿no? En China tú viajas mucho a China, verás, sí. Bueno, y eso lo debería decir, se mezcla con luego sí que hablamos de inteligencia artificial y de todas las nuevas opciones de creación de contenidos y de creación de canales de venta, ¿no? Sí. Pero bueno, hay influencers en China que ellas mismas se crean un avatar digital, entonces están vendiendo a partir del live shopping, del live streaming, 24 horas vendiendo. Bueno, todo el tema de comercio colaborativo es lo que explota. 24 horas vendiendo. Yo cuando lo leí hace tiempo, me parece increíble. Bueno, pues yo creo que es parte de toda esta evolución, donde el consumidor se ha empoderado, se ha hiperdigitalizado, pero que ahora vamos más a la hiperpersonalización, porque tenemos grandes concentradores, pero porque tenés 4 jugadores que concentran casi el 70% de todos los consumidores del mundo en alguna de sus plataformas, o en todas sus plataformas,
pero eso también está trayendo que, a su vez, el consumidor empieza a buscar lo que es la especialización, los verticales, que son más específicos, con el clásico Decathlon que tiene todo deporte. Entonces vos vas ahí porque sabés que vas a conseguir lo que se te ocurra, ¿tá? Y eso está sucediendo. Pero para ir cerrando este ecosistema por 25, ¿cuáles fueron, si tenés alguna anécdota así divertida, tipo perlita, que quieras contar de estos 25 años que te voló la cabeza? ¿Y quiénes son aquellos en España que uno diría, mira, hay que hacerle un homenaje a estos jugadores? Tipo, viste, Baibib con Gustavo García Brussilowski. ¿Quién más tenés así como, como grandes, si querés, Inditex con Amancio Ortega? ¿Quién más? Un player que tengo muchísimo cariño, a Les Piquecer, nacieron justo cuando nosotros, más o menos 2011-2012, y hoy en día son, podría decir, están entre los 3-4 primeros de su nicho. Es Trading, que nació como un e-commerce ahí en Girona, focalizado con el tema del trekking, pero que ahora ya son, no sé cuántos verticales ya, lo tenía que dejarle con David, no sé, tiene 16, 17, no sé, cerca de 20 verticales, y son un número 1 que compite de cara a cara con Amazon. Es decir, eso es bueno, ¿no? Trading, David, gran amigo, le mando un saludo aquí si nos ve. Para mí es un ejemplo espectacular. Fue muy importante y le tengo también mucho cariño a la época de Privalia. Aportó muchísimo Lucas. Privalia fue Lucas y todo el equipo, David, ¿no? David Villanueva y Lucas Carné son los técnicos, son los referentes, uno de los pioneros. Para mí las cuponeras y los clubes de compra fueron un anabólico, hiperanabólico, al mismo nivel que las superadas. Yo las usaba muchísimo. Te digo más. Acuérdate que cambió el consumidor. Antes eran hombres y gracias a ellos las mujeres se volcaron masivamente a consumir online. Hoy, no sé, hoy a la noche, mi mujer utilizó Groupon porque para comprar pues, el centro comercial de casa, para típico pack de ofertas de bolos, cena más bolos, pues si la compras por ahí te sale mucho más barato. Es decir, pero en esa época se usaba mucho más. Y fue un boom enorme. Sí. Entonces, como te diría, había 200.000, porque no habían, viste, hasta en cada ciudad, en cada pueblo tenías la del pueblo que se había desarrollado. Sí. Entonces te diría, David, los Privalia, los Grupalia, los Solum Privé, fueron, y luego pues a mí me queda... Atrápalo, o sea, los que vienen por verticales, ¿no? Porque no nos olvidemos que el vertical de Destinia turismo... con Amuda... Destino, de todo lo que es turismo y viajes fue un gran apalancador, acelerador de lo que son canales digitales. El juego, las apuestas también, legales y no tanto, o sea, que después se fueron acomodando. Al final... pero fueron otro que los juegos, o sea, toda la parte de gaming... también ayudó muchísimo a generar la experiencia, porque te acuerdas que nosotros éramos en la época de los fichines, ibas a un lugar a jugar porque no había ancho de banda, o lo instalabas en tu máquina que no tenía capacidad de procesamiento, y ahí empezó a ver el tema y el tema de la gamificación, ¿no? Dale, por favor. Y la verdad que eso fue un gran cambio. Y son los que tenemos que hacerle una especie de homenaje, un tributo, porque gracias a ellos nosotros hoy tenemos un ecosistema muy robusto, porque a partir de ahí se desarrolló el volumen, empezó las transacciones, vino la pandemia que explotó, potenció todo, y tenemos que hacer un doble homenaje porque gracias a nuestra industria, a nuestro ecosistema, no la pasamos tan mal durante la pandemia. Imagínate lo que hubiera sucedido si no hubiéramos tenido el nivel de desarrollo que teníamos, que si querés, nosotros siempre queríamos más. ¿Te acordás que siempre hablábamos de los 2 dígitos, llegar a los 2 dígitos con rentabilidad, que la penetración de los canales digitales fueran más de 2 dígitos? Eso fue en el 2019 y la pandemia hizo que superáramos eso, pero estábamos preparados. O sea, había una base, no muy preparados, pero había una base. Y gracias a nosotros... A alguno le pilló con el desarrollo a medio hacer, pero sí. Pero tenías una base, y los servicios de apoyo, logística, medio de pago, todo lo que son partners de valor agregado directo e indirecto, estuvieron a nivel de poder soportarlo, porque te acuerdas que hasta decíamos la conectividad iba a explotar, no iba a lograr mantenerse.
y se mantuvo. No, se mantuvo. Bueno, para ir cerrando, Pedro, ¿qué te gustaría mencionar en estos 25? Si querés decir, mira, a mí este momento me gustaría destacarlo. Yo recuerdo con cariño los primeros eventos que organizabais de los e-commerce day y le recuerdo muchísimo cariño. Me encanta siempre ir a los e-commerce day. Sí, bueno, ahora esos son un clásico. Vamos por la edición número 164. Sí, ¿no? Por eso. La verdad que es en consistencia y constancia, es algo que en 18 países, ahora empezando el mismo tour en África, lo hicimos el año pasado en Nairobi, ahora hacemos Cairo. El e-commerce day África se va a hacer en el Cairo, en Egipto, pero se va a mantener Kenia. Entonces vos vas a hacer el mismo tour de ir aumentando o creando ecosistema, ¿no? Tiene mucho mérito lo que habéis hecho, lo que hacéis y bueno, de haberlo visto desde el principio, no desde el principio, no hace 29, pero de hace 12 y medio, desde la mitad, estamos ahí y me encanta haberlo visto. Y mencionar también, pues, también tengo mucho cariño a una empresa argentina, Jolín, que creo que tiene un mérito increíble y es Mercado Libre. Sí. Y que me parece un caso de éxito espectacular de que, Jolín, es que es el Amazon de Latinoamérica. Sí, bueno, y ten en cuenta una cosa que es interesante. Después te lo voy a pasar porque es bueno que hagas una nota con eso. Vos tenés 10 empresas, que es un llamado de atención a Europa, ¿no? Y a España. Tenés 10 empresas que están a nivel de market cap, en lo que es tecnología, están en el top 10 del mundo. De esas 10 empresas, 2 son norteamericanas, Shopify y Amazon. ¿Sí? Una, en el puesto número 5, es latinoamericana, que es Mercado Libre, y el resto son asiáticas. Y no hay ninguna europea. Y no hay ninguna europea. Entonces, eso es una llamada de atención, es decir, che, ¿qué está pasando? Sí, por supuesto. Porque que haya una latinoamericana llama la atención, pero que no haya una europea llama mucho más la atención. Porque, ojo, y que haya solamente una estadounidense, que es Amazon, porque no está Walmart dentro de ese... O sea, está Shopify, y eso es una de las cosas que uno tiene que decir, pucha, ¿qué está pasando? Sí. Bueno, muchos motivos. Por eso, yo coincido... Y me meto en temas políticos y no pero ojo, más allá de los temas políticos, yo creo que en tema de ecosistema, porque obviamente la política o las... si queremos, las políticas de Estado, lo que el gobierno o las instituciones gubernamentales apoyen o no, o traben o no, pueden acelerar o no, crear más condiciones para que el ecosistema vaya más rápido, pero la realidad es que si nos ponemos a analizar Iberoamérica, dejando de lado Colombia, antes de esta temporada, porque en esta temporada ha cambiado todo, era Colombia y Chile, que también cambió, y Uruguay, eran los pocos países que tenían políticas de Estado que vos podías decir que por ejemplo, Colombia tenía 3 gobiernos distintos y mantenía el mismo ministro de TIC. Y cambiaban de color de gobierno y era el mismo ministro. Entonces, esas cosas que vos decís, cosa rara, pero que debería ser normal. Porque no deberían, en algunos temas, no deberíamos cambiar tanto el pensamiento si acelera la economía y potencia a las pymes principalmente. Yo creo que hay pocos países en la región que el Estado jugó un rol preponderante o que tuvo acciones que impactaron. En el resto, al revés, la complicaron, porque a nivel de defensa consumidora, a nivel de protección de datos personales, a nivel impositivo, le hicieron... Lo que pedíamos siempre es que no se metan. Era mejor que no hagan nada. Pero no hay una ley de comercio electrónico. Mejor que no haya una ley de comercio electrónico. Mejor que no haya Seguimos con el Código de Comercio de 1860, que con ese Código de Comercio nos podemos adaptar. Preferimos los grises, las partes que no tienen solución o que no tienen una solución escrita, y que le buscamos mediante la autorregulación, que ustedes hicieron muy bien acá en España con los sellos de confianza, por ejemplo, ayudan mucho a ese desarrollo. Pero bueno, sabes que Pedro, te tenemos un cariño muy especial. Este es un homenaje a los protagonistas, vos sos uno de los protagonistas de estos 25 años, y vas a estar en los papiros del Mar Muerto de nuestra historia, contando como protagonista cómo viviste, como testigo estos años. Fehaciente, cómo viviste estos 25 años. Pedro, gracias y
Vamos a seguir otros 25. Nos vamos a ver dentro de 25 años. Vamos a ver si Vips está abierto, o sea, vive todavía. Bueno, y vamos a hacer en esta mesa o si no, la entrevista de los 25 o si no, una avenida calle en Buenos Aires. Veremos, dale. Muchas gracias, Pedro. Y seguimos con más Ecosistema por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.